noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche vamos a conversar sobre el Diplomado en Gestión de la Innovación y de la Tecnología para la Empresa, y para ello invitamos a uno de los recientemente graduados de este diplomado, que es el investigador también Arturo González. Él es egresado del Diplomado en Gestión de la Innovación y de la Tecnología para la Empresa del CONACYT. Arturo, en conjunto con un compañero, Eduardo Ortigosa, presentaron uno de los mejores trabajos del diplomado que llevaron adelante en la Universidad Americana. Él nos viene a comentar sobre el diplomado y sobre el trabajo que realizaron. Buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo, por acompañarnos, y básicamente queremos saber en qué consistió el trabajo que realizaron en el marco de este diplomado y cuánto tiempo duró el diplomado en el que lo desarrollaron. Bueno, el diplomado en sí duró aproximadamente 10 meses. Fue un diplomado que se realizó en la Universidad Americana y que fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cabe destacar eso porque, aparte de que pasamos por un proceso de selección, una vez que fuimos seleccionados, en el curso tuvimos la posibilidad de llevarlo a cabo prácticamente sin ningún costo y haciendo algo bastante interesante, que es abrir un poco nuestra formación al ámbito de la innovación, ¿verdad? En ese sentido, como bien lo mencionaste, soy investigador de profesión, y algo que tenemos vamos a decirle, en un pequeño déficit los investigadores es justamente tratar de generar un poco de transferencia desde el área de conocimiento al área de la acción, ¿verdad? En ese sentido, generar un poco de valor teniendo en cuenta la función del conocimiento es el proceso que nosotros le conocemos como innovar, como innovación, ¿verdad? Y eso genera otro tipo de valor que va a ayudarnos a avanzar, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros presentamos un proyecto de innovación teniendo en cuenta la formación que recibimos en el diplomado, que consistió básicamente en proponer servicios de consultoría a una consultora para promover servicios de sistemas de gestión de la energía y la posible implementación de la norma ISO 50001 en empresas, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue diseñar todo el marco del proceso necesario para poder implementar eso principalmente en la consultora, que nos abrió las puertas para que podamos desarrollar esta idea de innovación y que eventualmente eso se convierta en un servicio que pueda ser aprovechado por las empresas y organizaciones nacionales. Entiendo. Y Arturo, ¿de qué se trata o qué se entiende por gestión de la energía en el marco de este trabajo que desarrollaron? Sí, una pregunta sumamente interesante y muy importante, ¿verdad? El sistema de gestión de energía es básicamente algo muy homólogo al sistema de gestión de la calidad. Todos conocemos y sabemos, por lo menos bien o mal, que un sistema de gestión de calidad permite a cualquier organización trabajar de la mejor manera posible, estandarizar procesos y lograr que se mantenga la calidad mediante ese trabajo que no desperdicia tiempo, ¿verdad? En ese sentido, una empresa que desea tener un sistema de gestión de calidad posiblemente va a intentar siempre tener o lograr certificar una norma ISO 9001. Bueno, la norma ISO 50001 es una norma que nos permite tener un sistema de gestión de la energía mediante el diseño y la planificación de una política energética en una organización. En pocas palabras, lo que nosotros generamos es una infraestructura de la calidad en distintas organizaciones. Pueden ser empresas de servicio, empresas de producción de bienes, son industrias, manufacturas, y en general existe una norma para eso, pero aún en Paraguay no tenemos ninguna industria, ninguna empresa que pueda certificar a las industrias o a los negocios, y tenemos aún pocas capacidades, ¿verdad? Sin embargo, tenemos ciertos elementos de formación que recibimos por cooperación internacional, por la cooperación alemana, mediante el subgrupo de trabajo 3 del Mercosur, que pasaron a las universidades, a los institutos nacionales de metrología, ¿verdad? Al INTN, a la ONA, y a otras organizaciones. Y bueno, tuvimos la suerte nosotros de participar de esas capacitaciones, y con el diplomado que realizamos en la Universidad Americana, con el apoyo del CONACYT, nosotros entendimos que ese conocimiento que absorbimos puede ser utilizado para generar innovación y para generar algo que pueda, valga la redundancia, generar valor.
cómo este trabajo, cómo la gestión de la energía puede beneficiar a ciertos sectores o a la población en general. A quién va dirigido este proceso o producto de gestión de la energía? Bueno, principalmente en una primera línea nosotros diseñamos todo lo que se refiere a un producto que puede tener una consultora para poder ofrecerle a las organizaciones. Eso es muy importante porque necesitamos esas capacidades primero para ir a verificar en qué situación están las empresas, organizaciones, etcétera. Entonces necesitamos formar auditores en energía. Una vez que tengamos también auditores en energía, necesitamos formar personas que puedan diseñar, primero diagnosticar las empresas, diseñar y proponer políticas energéticas dentro de las empresas. Y eso en una segunda línea favorece desde las empresas en sí hasta la sociedad, dado que tenemos que entender que nosotros estamos en un proceso cada vez más importante de consumir energía, no solamente en algunas de sus formas como la electricidad, sino también en biomasa, en hidrocarburos, y bien vivimos los efectos, por ejemplo, de no ser eficientes en eso. En el transporte público necesitamos hidrocarburos, que es una fuente de energía que no tenemos en el Paraguay, que totalmente lo traemos de afuera. Necesitamos biomasa para usar carbón, para usar leña. La industria nacional actualmente se sigue moviendo a leña porque se consume mucha biomasa, cosa que no es tan eficiente, pero es barato porque hay mucha oferta. Y la electricidad se consume en una muy menor cantidad en centros productivos. No se produce tanto valor agregado con la electricidad que tenemos limpia, renovable y en alta disponibilidad. Más bien lo usamos en las casas, lo cual no está mal, pero podríamos generar valor agregado de eso y hacer que nuestra economía y nuestra sociedad se desarrolle. En pocas palabras, toda la sociedad podría llegar a beneficiarse si nosotros somos eficientes a la hora de utilizar la energía en los lugares donde podemos producir valor, ya sea en las empresas comerciales, de servicios o productivas, ya sea manufactura o industria. Y luego de finalizar este trabajo, bueno, ya tienen el producto final, ¿cuál es el siguiente paso, Arturo? Bueno, el siguiente paso es justamente, y que cabe destacar, ¿verdad?, que este trabajo lo realicé con el colega ingeniero Eduardo Ortigosa, también fue apoyado por el doctor Gabriel Pereira, que fue nuestro tutor. Lo hicimos en una empresa que se llama Esenerg, es una consultora, a quien agradecemos también al doctor Victorio Auxilia por permitirnos utilizar los datos y proponer esta estructura. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer ese servicio, tomar eso que nosotros propusimos en el plan de innovación, porque realizamos un plan de innovación que, como bien mencionaste, participamos de una competencia y fuimos merecedores del primer puesto, ¿verdad?, que estamos muy contentos por eso. Entonces hay que implementar eso y tomar alguna empresa valiente o alguna organización valiente que quiera iniciar este proceso, ¿verdad? Nosotros creemos firmemente que podría llegar a ser algún centro público o alguna universidad que pueda dar el ejemplo para poder tener por lo menos una política energética institucional, tratar de intentar certificarlo en la norma que no tenemos en Paraguay. Eso sí tenemos que tratar de traerlo de afuera, pero es un proceso natural que tenemos que seguir para que podamos generar las capacidades aquí en Paraguay, ¿verdad? Entiendo. Y Arturo, ¿de qué forma participar de este diplomado impactó en tu ser de investigador, en tu profesión de investigador? Bueno, por lo general, cuando uno se dedica a la investigación, gran parte de nuestra labor consiste en tratar de aplicar un conocimiento que no se haya aplicado a una problemática determinada, es decir, hacer algo aplicado y novedoso, o tratar de descubrir algo nuevo que pueda llegar a ser base para otras aplicaciones. En ese sentido, ese proceso de generar conocimiento requiere un tiempo bastante elevado en la formación de las personas, en maestrías, en seminarios, en estudios, en intentar publicar en congresos internacionales, en revistas. En pocas palabras, producir ese conocimiento nuevo tiene su esfuerzo. Muchas veces nos enfocamos directamente en eso y nos dejamos, para no decir dejamos de lado, nos cuesta un poco más usar ese conocimiento producido genuinamente con los esfuerzos académicos y financieros en nuestras universidades, en nuestro país, para producir y generar
otro tipo de valor que puede ser valor financiero, valor agregado. Entonces, este diplomado en la innovación de la empresa, gestión de la innovación de la empresa, lo que nos dio básicamente es tener herramientas que podemos aplicar para poder generar esa sinergia de pasar el conocimiento a la acción, que es básicamente innovar para resolver distintos tipos de problemas y poder obtener algún tipo de beneficio extra, ¿verdad? En ese sentido, yo les recomiendo a todos mis colegas investigadores, profesores, a todos los empresarios de distintas áreas que envíen a sus colaboradores o que dejen a sus colaboradores poder cursar este tipo de cursos, y aprovechamos que el CONACYT está apoyando a distintos centros, ¿verdad? Yo solamente voy a dar el ejemplo de la Universidad Americana, que recibió ese apoyo con el diplomado de la gestión de la innovación, pero que esto no va a parar, va a empezar a generar otro tipo de elementos, como por ejemplo carreras de grado como licenciaturas en innovación, aprovechar también maestrías como maestrías en innovación, pero en específico tratar de aprovechar estas oportunidades que, recalco, fueron gratuitas y las aprovechamos, ¿verdad? Perfecto. Mira, Arturo, muchísimas gracias por venir a contarnos, a explicarnos de qué se trató todo el trabajo que ustedes realizaron y la importancia que tiene participar de estos espacios gratuitos, gracias al CONACYT y a las oportunidades que ofrece a través del programa ProInnova, y en este caso puntualmente gracias a la Universidad Americana. Entonces, ¿cómo los investigadores pueden utilizar a través de la formación en innovación, generar un poco esa cadena de valor con el conocimiento que van generando en sus propios proyectos de investigación? Así que muy agradecida porque estás con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes y cuando gusten. Bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Hablemos de Ciencia. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. Ahora vamos a ir a visitar a los investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Allí hablamos con la licenciada Michelle Campi. Ella es encargada del área de micología del Laboratorio de Análisis de Recursos Vegetales de la FACEN, que está ubicada en el campus de la UNA. Ella nos va a contar sobre una investigación específica en la que estudiaron los hongos encontrados en el territorio paraguayo. Vamos a continuación con la entrevista. Soy la encargada del Laboratorio de Biología y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Nosotros nos centramos en el estudio integral de los hongos, ya sea desde el estudio taxonómico, que es darle nombre, hasta las propiedades químicas y biotecnológicas. El laboratorio cuenta con un grupo multidisciplinario de profesionales formados por biólogos, tecnólogos de alimentos y biotecnólogos. También de otras carreras como de las facultades de agro. Y también, por supuesto, está conformado por estudiantes que son pasantes, que nos ayudan a mantener todo lo que es el área de investigación. O sea, aparte de ser un laboratorio meramente de investigación, trabajamos con enfoque de tener pasantes y desarrollar lo que es el área de la micología. Si nos remontamos a la historia, cuando nosotros éramos estudiantes, yo dije, yo quiero empezar a estudiar hongos. Busqué en la literatura y había un lago de información, de falta de información. La persona que hizo los primeros reportes de hongo era Carolus Pegazzini desde 1800 a 1900. Después nadie más investigó nada de hongos hasta que en los 90 una persona, Zanotti Cavazzoni, que era un químico, dijo, hay hongos, pero dijo son frutas, ¿verdad? Y ahí erró un poquito, porque vamos a ver por qué. Y luego los profesores investigadores de Argentina fueron los que fueron nombrando algunos hongos ahí de la frontera de Paraguay. Y no había nadie que investigaba hongos. Entonces dijimos, bueno, vamos a investigar a los hongos. Pero había un problema. Éramos estudiantes, no había un laboratorio dentro de FACEN que le estudiara los hongos y no teníamos nadie que nos enseñe. Entonces de a poquito fuimos saliendo afuera, haciendo cursos y abrimos lo que es el área de micología, y este desarrollo hay que mencionarle que fue gracias a los proyectos de CONACYT, al programa de Prociencia, que desde el 2014
nos adjudicaron hasta ahora 6 proyectos ya. Entonces, gracias a estos proyectos que formamos el laboratorio y se inauguró y se mantuvo un área de producción que me enorgullece decir que somos el laboratorio de más producción científica de la Facultad de Ciencias Exactas con gente más joven. Entonces, estamos haciendo ciencia, estamos escribiendo la historia y son los jóvenes los protagonistas. Este espacio se generó gracias a los proyectos de financiación y por supuesto los recursos humanos que genera ejecutar un proyecto. Estos proyectos de verdad brindaron notoriedad porque en el 2017 se describió una especie denominada Amilosporus guaraníticos. Tratamos que el epíteto siempre sea en referencia a los guaraníes o algo en guaraní o algo en H. Siempre buscamos algo que nos identifique como nuestra región, ¿sí? Entonces fue llamado Amilosporus guaraníticos, salimos en la tele, fue famoso el hongo y eso fue con los proyectos 2014. Y también por supuesto pudimos identificar 93 nuevas citas que salió con un libro, un atlas didáctico que está más enfocado a lo que es lo académico. Pero fue ya uno de los primeros atlas que tuvo Paraguay. Si bien hay errores que tenemos que, porque no son errores, son actualizaciones, porque los hongos van cambiando de nombre a medida que avanzan las herramientas moleculares. Bueno, ese era nuestro tema. Yo me tenía que ir a Córdoba para hacer análisis moleculares. Entonces con Prociencia ya del 2018, CONACYT nos adjudicó un proyecto de lo que es biología molecular. Entonces desarrollamos el protocolo que ya está escrito, pero nosotros más o menos ajustamos para saber la identidad con herramientas moleculares. Y es lo que la bióloga Janine Mauvet, que es parte del equipo de investigación y la encargada de esa parte, le va a contar de los hallazgos. Nuestro primer paso para conocer más la fungal Paraguay es justamente ponerle nombre y se debe a esta falta de investigación en el país que nosotros nos encontramos con muchísimas novedades taxonómicas. ¿Qué quiere decir novedades taxonómicas? Muchísimos hongos nuevos que solamente hay en Paraguay. Esta historia empezó en 2017 con la publicación de la primera especie para el Paraguay que se llamó Amilosporus guaraníticos. Entonces, tratando de seguir la tradición de ponerle nombres referentes a nuestra cultura, como tiene que ver con las etnias guaraní o H, decidimos ponerle también un epíteto específico en guaraní a esta nueva especie. Entonces les voy a mostrar cómo es la nueva especie y hablarles un poquito de cómo llegamos a describir que se trataba de una nueva especie, porque es un proceso bastante largo. Entonces esta es la nueva especie que se encontró en el bosque del Baapa de la reserva de Maracayú y es una especie, como se darán cuenta, bastante prominente en tamaño. Entonces la historia de cómo surgió el epíteto específico tiene justamente que ver con esto de encontrarle al hongo en el bosque. El hongo nosotros le pusimos de nombre Chlorophyllum sapucae. ¿Y por qué sapucae? Porque nosotros nunca habíamos visto un hongo tan grande en el campo. Encontrarle en el medio de uno de los últimos remanentes del bosque atlántico del Alto Paraná para nosotros fue una emoción súper grande. Entonces cuando lo vimos, obviamente empezamos a gritar y decir, Dios mío, qué grande que este hongo está, es como en mis sueños. Me acuerdo que Michelle dijo que es como los hongos que veo en mis sueños. Entonces eso se nos quedó a nosotros y decidimos llamarle Chlorophyllum sapucae en honor al escándalo que hicimos cuando lo encontramos. Entonces, ¿cuál es el proceso largo para definir una nueva especie? Nosotros justamente teníamos este vacío de información de qué especies tenemos, qué nuevas especies pueden haber en Paraguay, y sabíamos desde hace años que necesitábamos incorporar unas herramientas nuevas que no habían antes en Paraguay, que se llaman herramientas moleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros analizamos el ADN del hongo y lo comparamos con ADN de hongos de otras partes, tanto de la región como del mundo, para ver si este ADN coincide. Aparte de hacer estudios morfológicos, qué forma tiene el hongo, qué color, qué sabor, qué olor, y también de la ecorregión en la cual se encuentra. Este hongo, como se encuentra en el medio del Baapa, es probablemente una especie que está restringida al bosque de lo que queda del bosque atlántico del Alto Paraná, y esta es la primera muestra que encontramos, pero por ahí si hay algún guardaparque que ve este video y que por ahí está recorriendo y ve algo grande que parece como hongos de sueños, que nos llame porque necesitamos obviamente más muestras. Esta idea de incorporar datos moleculares justamente
fue apoyada gracias a un proyecto que surgió de la herramienta Prociencia del CONACYT. Y gracias a que con ese impulso pudimos describir esta nueva especie que aún está en proceso de publicación, pero ya está la propuesta. Nosotros estamos proponiendo esta nueva especie por sus características tan particulares que no se ve en ningún otro hongo de la región. Aparte de este resultado, hay más resultados que están siendo escritos como resultados del proyecto, y hasta hoy en día seguimos analizando algunas muestras. Por ejemplo, tenemos algunas muestras de Amilosporus del Chaco que nos parecen un poco raras porque justamente en ese hábitat tan xerófito sí o sí tienen que haber cosas nuevas. Tenemos también algunos Amaurodermas que estamos estudiando, que posiblemente se traten de nuevas especies. O sea, la infinidad de posibilidades para estudiar y para describir nuevas especies, y después de describir estas nuevas especies, su potencial en Paraguay todavía está empezando. Esto es solamente el comienzo. Seguidamente, también la licenciada Campi nos comenta acerca de los usos que tienen estos hongos. ¿Son comestibles? ¿No son comestibles? Vamos a verlo a continuación. Cuando yo empecé a estudiar micología, tuve una reunión con mi jefe. Y mi jefe me dijo, está bien, Michelle, los hongos, pero ¿para qué sirven? Entonces a mí me hizo ruido eso, porque los proyectos más atractivos como para que sean elegibles no son aquellos que dan nombre, sino aquellos que ven su uso. Yo le voy a decir ahora, bueno chicos, vamos a hacer carne, vamos a hacer hamburguesas de hongos. Entonces son atractivos. Pero cuando empezamos, teníamos esa traba, ¿para qué sirven? Entonces ahí fue que decidí hacer la maestría en química orgánica como para estudiarlo un poco más y decir, nos sirven para tener remedios, nos sirven para tener alimentos. Entonces de ahí partió la premisa de qué vamos a hacer con la parte de micología. Entonces ahí los proyectos que fueron adjudicados, varios de los primeros proyectos fueron para saber qué hongos hay. Y está genial porque si nosotros vemos la línea de tiempo de lo que fue la redacción de trabajo científico de micología, está 1800 y estamos nosotros, ¿sí? Entonces, para entender un poquito de qué son los hongos, generalmente cuando hablamos de hongos pensamos como algo patógeno, algo que nos hace daño o que nos enferma, que no está de todo mal. Los españoles de hecho tienen otra clase de nombre para los hongos que estudiamos nosotros, los llaman setas. Yo personalmente le digo los hongos lindos para diferenciarlos de aquellos que nos hacen daño. Y las setas son aquellos hongos que podemos observar en la naturaleza. Un ejemplo es justamente la manita, que yo creo que mundialmente es el hongo más representativo porque ya está desde nuestra infancia. Por ejemplo, en la casa de los pitufos eran amanitas, ¿sí? Entonces esto yo creo que es el hongo más representativo que nos enseñan desde pequeños. Entonces estas setas están en la naturaleza por varios motivos, y uno de los cuales es que son los recicladores de la materia orgánica. ¿Y qué significa que sean recicladores? Esto significa que toman los componentes de algo que ya se murió, por ejemplo un tronco o un animal, y los vuelven a reintroducir en un nuevo ciclo de vida. O sea que toman las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos y le vuelven a introducir un ciclo de vida dentro de un bosque para que sea un bosque saludable. Aparte de esto, los hongos o setas tienen una forma muy peculiar de obtener alimentos. Ellos son distintos a las plantas que hacen fotosíntesis por el sol. Ellos no tienen clorofila, entonces a ellos no les interesa hacer fotosíntesis. ¿Y cómo consiguen este alimento? Ellos eliminan enzimas degradadoras por medio del micelio y degrada todo lo que quiere comer y después luego lo absorbe. Entonces la forma de alimentación es por absorción. Y eso es muy interesante en biotecnología porque esas enzimas que va eliminando en el medio nos sirven a nosotros para muchas cosas. Yo le dije que el hongo está formado por el micelio, que es lo que vemos en esta placa de Petri. ¿Pero qué es lo que es el micelio? El micelio son hifas, y las hifas son un conjunto de células que parecen tubitos, parecen cabellos. Agarramos un cabellito y son tubos largos que se van uniendo entre sí, y en realidad este es el hongo verdadero. Esta hifa se encuentra ya sea en el sustrato del suelo o en los árboles y luego da como fruta la estructura que nosotros vemos.
Si hacemos una analogía con un árbol de pomelo, entonces el pomelo en sí sería el hongo y todo el resto sería el micelio. Entonces cuando nosotros vamos a juntar honguitos en el campo y tenemos cuidado de no romper las hifas, quiere decir que nosotros estamos colectando y no haciendo daño a la naturaleza. ¿Y por qué me interesa este micelio? Porque como podemos ver aquí, estos son hongos comestibles, nosotros podemos cultivar en nuestra casa aquellos hongos de interés tanto culinario como medicinal. Y eso es lo que nos da a nosotros una ventaja. Vamos a rememorar, cuando yo les pregunto a la gente, ¿qué vos crees que es un hongo? Y me dicen cosas que hacen daño, o me dicen lo que comemos a fin de año, profe, me dicen, ¿verdad? Que es el lomito con champiñón. El champiñón está excelente, eso es un hongo. Solo que el champiñón es de Francia. En Paraguay nosotros tenemos una biodiversidad inmensa, quiere decir que tenemos hongos nuestros autóctonos que necesitan ser estudiados, investigados para ver de qué nos sirven. Si nos sirven como alimento, como los que vemos acá, que son hongos ostra, o si nos sirven como medicamento. Si nos vamos en la historia, vamos a acordarnos que el primer antibiótico, de hecho, se aisló de un hongo, que es la penicilina. Ellos son los hongos chiquitos, ¿sí? Pero estos hongos que están acá tienen que luchar en la naturaleza para sobrevivir. Esto quiere decir que ellos tienen que tener un arsenal gigante como para combatir a las bacterias, inclusive a los otros hongos. Entonces ellos también tienen antibióticos y eso está por descubrirse. Eso es lo que nosotros buscamos en el laboratorio. Ver qué hongo puede tener algunos antibióticos interesantes. Y aparte de antibióticos o cosas que nos puedan hacer bien, ¿quiénes se pueden comer? Que siempre estamos buscando comida y alimentos sanos. Ahora que la tendencia de alimentos ha cambiado, ya comemos menos carne que antes, entonces los hongos presentan un alimento totalmente nutritivo que tiene igual proteínas que las legumbres y tiene un sabor bastante más interesante para los chefs. Entonces, esta explotación que queremos hacer de los recursos endógenos tiene que ser bastante responsable. Primero y principal, yo tengo que saber qué hongos hay en Paraguay. Entonces, esa es la primera tarea del laboratorio, descubrir qué hay en Paraguay. En realidad fueron maravillosos los resultados, porque en la parte de química orgánica, si bien no pudimos aislar ninguna molécula de interés, pudimos ver el proceso, pudimos ajustar los protocolos y salió información precisa para lo que son los hongos comestibles. ¿Qué significa esto? Le dimos un perfil nutricional, le dimos un perfil toxicológico, le dimos, obviamente que la gente, nosotros por endomicología sabemos que comen, pero que salga información científica, decir, sí, se probó que no hace daño. Eso es muy valioso, es un valor agregado a un producto que puede ser económicamente explotable. Aparte de eso, hicimos perfil de hongos nuevos. Entonces lo que nos ayudó es a dar un salto de un escalón, teníamos que irnos al segundo, pero ya nos fuimos como al 10º, ¿sí? Igual nos faltan muchos escalones, pero fue un salto inmenso en lo que es la investigación de la química orgánica de los hongos. Y aparte tuvimos tesistas de maestría y la gente que ya le veía a los hongos como algo feo, algo patógeno, dijo, mira, sí, puedo estudiar esto. Y pasó también con el proyecto de bioremediación de efluentes, que también nosotros tenemos un departamento de biotecnología y antes nunca nadie le miraba a los hongos como para hacer tratamiento de efluentes o tratamiento de bioremediación. Dijeron, mira, los hongos también sirven. Hicimos acuerdos y hay proyectos que están andando gracias a eso, a los proyectos que salieron de acá. Entonces, ¿qué vale la pena decir? Los hongos son el segundo organismo más diverso de la naturaleza. Solamente es pasado por el filo de insectos. Se estima que aproximadamente hay 1.5 millones de hongos alrededor del mundo y solamente sabemos el 10%. O sea, el 10% de este 1.5 millones de hongos tienen nombre. ¿Y qué pasa acá en Paraguay? Acá en Paraguay se está empezando a escribir una historia que está trazada por lo menos un siglo. Entonces, es necesario dar nombres, saber lo que tenemos para poder conservar. Yo puedo decir, ese hongo hay solamente en Baapa. Si se destruye Baapa, no vamos a ver ese hongo. Generar listas rojas, que estén incluidos en los programas de conservación. Eso no existe. Cuando yo hablo de la funga, porque ahora es fauna, flora y funga, todos me dicen, pero eso son plantas. En realidad no son plantas, son un reino aparte que necesita ser explotado y necesitamos tener visualidad. Es por eso que se generó Fungi Paraguay en las redes sociales, en donde tenemos un acercamiento con la sociedad.
Uno de los objetivos fuertes del laboratorio es trascender lo que es la academia, que todo el mundo pueda tener acceso, que todo el mundo pueda saber qué hacemos y no solamente que se quede encerrado en la universidad con algunas personas o una élite. Nosotros queremos que todo el mundo sepa. Entonces, bueno, esto es una introducción muy rápida de lo que hacemos. Igual la gente está invitadísima a conocer los laboratorios en FACEM. Los alumnos que nos ven saben que tenemos programas de iniciación científica, entonces todos ellos pueden acercarse, y lo que siempre le digo en mis discursos a los chicos es que ellos pueden ser partícipes de escribir la historia del reino Fungi en Paraguay. O sea que dentro de 30 años alguien va a hablar de vos y va a decir, él descubrió esta especie, y va a estar plasmado en un artículo, en un libro, y entonces va a tener un legado que va a trascender para el acervo científico del Paraguay. Agradecemos mucho a la licenciada Michelle Campi por abrirnos las puertas de su laboratorio y por contarnos sobre todos estos nuevos estudios que están realizando en la FACEM. Un agradecimiento especial también a los coordinadores del área de investigación de FACEM por abrirnos siempre las puertas de la facultad. De esta manera vamos cerrando una edición más de Hablemos de Ciencia. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV.